Introducción. En esta presentación elaborada por alumnos de la Universidad Tecnológica de León, se verán los procesos de extrusión. ¿Qué es? ¿Cuáles son algunos? Que en este caso sería de polímeros, ya como ustedes saben los polímeros son plásticos. También se verán las partes de la máquina de extrusión. A continuación, el objetivo de esto es que el alumno aprenda algunos procesos para saber cómo funciona y así tener una experiencia a la hora de realizar un proceso en alguna fábrica especializadas en polímeros y tendrá el conocimiento de algunas partes de la máquina. Proceso de extrusión de plástico. En este proceso de extrusión, el material fundido, en este caso un polímero, es forzado a pasar a través de una matriz. Esto forma un perfil continuo de sección constante que es enfriado y solidificado. Normalmente en este proceso es rentable para perfiles simples para altos volúmenes de producción. La principal ventaja que presenta este proceso en la posibilidad de crear piezas de gran longitud. Además de esta operación permite la fabricación de tuberías, incluyendo el acople con junta de goma. Por otro lado, decir que el plástico no disipa el calor tan eficientemente como el metal, siendo así necesario baños de agua y rodillo de enfriamiento para obtener una correcta velocidad de enfriado. Los procesos de extrusión de plástico más utilizados son extrusión de film soplado, extrusión de lámina y film, extrusión tubular, extrusión de recubrimiento, coextrusión, revestimiento por extrusión. Por lo que verán, algunas partes de la máquina son las siguientes: sistema de cierre, plato fijo, plato móvil, molde abierto, columnas guía, plato fijo, cilindro de calefacción, tolva, sistema de alimentación, sistema de inyección, pistón de inyección. ¿Qué tal? Mi nombre es Ramos Barajas José Manuel y soy estudiante de la Universidad Tecnológica de León, y este es un pequeño tutorial para la materia de procesos de manufactura de autopartes plásticas. En este caso yo les voy a hablar acerca de los parámetros o la punta puesta de la máquina de extrusión de plástico. Ya cabe mencionar que ya anteriormente nos acaba de mencionar mi compañero sobre lo que es la extrusión de plástico y las características de la máquina, y pues empecemos. Algo que tenemos que tener en cuenta antes de todo, empezar de todo el proceso, tiene que ser la temperatura de la resina y obviamente la temperatura de la máquina, y sobre todo el precalentamiento del motor. Esto para que no se vaya a dañar a la larga, y obviamente para que no haya un sobreamperaje en el motor. Tenemos que tener en primera instancia en cuenta que tenemos que incrementar las temperaturas y obviamente verificar la salida eléctrica de los calentadores, así como cambiar las rejillas de la placa perforada. Y pues sobre la resina, en sus términos de selección, pues se debe de evaluar la posibilidad de trabajar con un polímero que tenga un bajo peso molecular. Y obviamente también tenemos que evaluar el motor, hacer un pequeño diagnóstico sobre su estado, y obviamente a la larga pues hay que tener en cuenta que obviamente va a requerir un mantenimiento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, hay que tener bien, tener un aglutinamiento de la tolva, tenerlo que tener bien, y que no tenga un problema con la chaqueta de enfriamiento. Obviamente para solucionar esto se tiene que incluir la redacción de temperatura en la zona de alimentación. Hay que usar un alimentador tipo CRAM o extruir el material dentro de los pellets en una operación separada. Obviamente esto nos ayudará a que tenga una buena salida
el material y no vaya a ser interrumpida. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el flujo desigual. Esto se puede dar o puede llegar a suceder debido a las temperaturas no adecuadas o bien la contaminación o problemas de transporte de fundido. Obviamente para acatar y para desaparecer este problema tenemos que abrir un abanico de actividades que nos pueden acercar al buen desenlace. Por ejemplo, incrementar las temperaturas nuevamente en la zona de calentamiento, remover el mezclador interno si está en uso, bajar la temperatura de la zona de alimentación en caso de puenteo. Obviamente tenemos que limpiar el paquete de mallas, revisar posibles obstaculizaciones en la tolva, extraer el tornillo y revisar contaminantes. O igual, ya por último, podemos incrementar la presión de tracción del producto. A la larga del proceso, si no tenemos en cuenta estos factores, pues obviamente no va a haber salida del material, y estos factores pueden tener relación o son relacionados con la tolva, el tornillo, el paquete de mallas o el lado de extrusión. Bueno, para enmendar esta inconveniencia, se debe proceder con una o varias de las siguientes acciones. Tenemos que abrir la válvula de distribución de la tolva, usar una barra suave para desalojar el puenteo, poner almohadillas de vibración y o emplear un agitador en la zona de alimentación de la tolva. También a causa de un problema del paquete de mallas, a veces no vamos a tener unas partículas totalmente fundidas en la pieza destruida, y esto se va a deber desde un principio a que no tenemos un buen ajuste en las temperaturas. Puede haber contaminación y otras más. Entonces desde un principio tenemos que revisar que no haya un agujero en el paquete de mallas, y obviamente si hay uno, pues hay que reemplazarlo en su momento para que no nos tenga generando así varios problemas. Y obviamente si hay un buen o mal calentamiento a través de toda la línea, eso también va a incluir la placa alta y el dedo de extrusión. Posteriormente se pueden tomar medidas como por ejemplo incrementar las temperaturas en las zonas de compresión y de dosificación. Obviamente, como acabamos de ver, pues por lo regular la temperatura en estas zonas pues tiene mucho que ver, debido a que pues nos pueden generar muchos problemas. Y bueno, como conclusión, pues nos hemos dado cuenta sobre este tutorial sobre lo que es el proceso de extrusión, aparte de la máquina, sus partes y cómo es que funciona. Y obviamente también les ofrecimos una explicación acerca de los parámetros que se tienen que tener en cuenta para que la máquina funcione pues bien, y que la puesta a punto de la máquina pues les genere un proceso estable y sin errores. ¿Qué tal? Mi nombre es Ramos Barajas José Manuel.